todos y a todas y bienvenidos muchas gracias por venir y por supuesto a Teresa Aranguren, que es la protagonista. Le damos las gracias por compartir el tiempo y sus conocimientos con el CAUM, con los amigos del CAUM, ¿no? Porque esto ya hace tiempo, ¿no? Que ya somos amigos. Sí. Bueno, esta tarde celebramos la segunda sesión de este ciclo que hemos programado en el CAUM, que hemos denominado Un experto, un documento. Hace una semana, supongo que alguno de vosotros también, de vosotras, estuvisteis por aquí con la presentación de los informes de la relatora especial de la ONU, de Francesca Albanese, que los presentó Isaías Barreñada, ¿no? Que es estupendo, sí, Isaías. Sí. Y bueno, aprovechó también para hacernos un recorrido un poco de la visión que tenía del tema palestino, que la hizo un poco en clave de cómo la opinión mundial venía observando el conflicto de Palestina como un conflicto antiguo y casi irresoluble, pero cómo esa visión ha cambiado básicamente los 2 últimos años con los acontecimientos que ya conocemos. Y Barreñeda concluía que ya la visión mundial ya observa que no se puede reconocer el apartheid, que no se puede soportar el genocidio y que no hay paz sin justicia. Bueno, él lo planteaba en sentido positivo, o sea que no se puede conseguir la paz si no hay justicia, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la visión de Barreñeda, pero hoy tenemos también la de Teresa Aranguren, que nos va a ilustrar. Que no es muy distinta. Que no es muy distinta, efectivamente, y nos va a ilustrar, bueno, pues a través, supongo, de su libro Palestina, la existencia negada. Y bueno, yo ya lo he leído, Teresa, sí he visto que hace un gran recorrido por grandes acontecimientos históricos, pues desde el relato bíblico, el movimiento sionista, no sé, la situación que se vivía en el Imperio Otomano, con el mandato británico posterior, la resolución de la ONU, las guerras, la Nakba, los movimientos de resistencia, las intifadas, bueno, hasta llegar un poco a los intentos de acuerdos con Camp David, con la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Oslo, pero también con la desembocadura del asesinato de Rabin, de la muerte de Yasir Arafat. Bueno, todo estos recorridos las hace Teresa para concluir al final en la misma situación, es decir, sobre todo esta fecha del 7 de octubre del 2023, y ahí tenemos que poner en mayúsculas esta palabra que a nadie nos gusta, de genocidio, ¿no? Del genocidio palestino. Bueno, quería hacer una breve introducción, pero ya Teresa se encargará de desarrollarlo. Sí que voy a dar unos breves datos de biografía, espero que los tenga, que sean correctos. Bueno, Teresa Aranguren es licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tanto su trayectoria personal como profesional han llevado a dedicarse al periodismo, y más concretamente al periodismo en zona de conflicto, ¿no? Con dedicación especial al mundo árabe oriental. Ha cubierto varios conflictos, bueno, bastante, allí, el conflicto, la invasión de Israel en el Líbano en el 82, ¿no? Sí. La guerra Irán-Irak, la crisis del Golfo, el conflicto palestino-israelí y bueno, también la campaña de bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia, ¿no? Y supongo que bueno, habrás estado en muchos lugares más y... No, básicamente es eso, sí. Pues nada, bienvenida Teresa, muchas gracias y bueno, te cedo la palabra. Gracias a ti. Y gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, yo os suelo decir siempre esto, estar aquí significa que estás un poco también allí, al otro lado del Mediterráneo, estás por lo menos con la mente pensando o preocupándote o interesándote por lo que ocurre en Palestina. Y como veis, el título del libro, de algún modo ya dice la tesis, la existencia negada. Yo tengo el convencimiento de que para conocer cualquier fenómeno humano, sea un movimiento artístico, una guerra, un colectivo, es conveniente siempre conocer cómo empezó, el origen. Esto en el caso de Palestina no es solo conveniente, es imprescindible, porque ha habido desde el origen, desde el inicio, una estrategia de ocultamiento, de borrado de la historia y de manipulación o tergiversación
de los datos de la realidad palestina desde el origen. Y cuando digo origen, quiero decir desde el origen concreto de lo que conocemos como conflicto palestino-israelí, que es antiguo, pero no es ancestral. En el libro yo hago una introducción con referencia al relato bíblico, pero para desmontar la idea de que el relato bíblico tiene que ver con la creación del Estado de Israel, que no es consecuencia de aquello, ni muchísimo menos, sino es consecuencia básicamente de dos fenómenos estrictamente europeos y que hay fecha de nacimiento del conflicto, se podría decir, que es finales del 19. Todo lo ocurrido desde entonces hasta ahora en Palestina está muy bien documentado, pero está mucho más eficazmente tapado, borrado, silenciado. ¿Y por qué está bien documentado? Bueno, pues porque el siglo XIX Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Entonces el mundo se dividía básicamente en Imperio Austrohúngaro y Imperio Otomano, el mundo europeo nuestro. Y el Imperio Otomano, bueno, como casi todos los imperios, realmente lo que le preocupaba no era que sus súbditos árabes hablasen turco o se hiciesen más turcos que árabes, no, sino que les preocupaba cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tienes que tener bien registrada la propiedad de la tierra, los datos demográficos, etc. Entonces tenemos por un lado los datos demográficos de la época otomana en el 19. Pero luego, en el marco de la Primera Guerra Mundial, es cuando, derrotado el Imperio Turco, van a hacer su entrada en escena como protagonistas del destino de los pueblos del Oriente Próximo, no solo del palestino, pero especialmente de una manera muy particular en el caso palestino, las dos potencias coloniales europeas, Francia y Gran Bretaña, que se van a repartir esos territorios traicionando compromisos y promesas que habían hecho los dirigentes árabes para que se levantasen contra los turcos. Bien, ese es el momento, finales del 19, en que en el corazón de Centro Europa surge el movimiento sionista. Concretamente, pues un periodista vienés, súbdito del Imperio Austrohúngaro, quien plantea el proyecto que tiene su impulso en una realidad de esa zona de Europa, Centro Europa y la Rusia zarista, en el antisemitismo presente en esas sociedades, los pogromos contra comunidades judías en Rusia, etc. Eso es el impulso o la justificación inicial con la que el movimiento sionista plantea como proyecto encontrar un territorio o crear un territorio en el que los judíos sean mayoría. No sean la minoría habitual, que es en Europa, minorías más o menos potentes, pero son minorías, sino que lleguen a ser mayoría. Esta es una cuestión clave, porque la cuestión demográfica está en la esencia del proyecto sionista, siempre. La cuestión demográfica. Luego veremos hasta qué punto ahora también. Y la confluencia de este proyecto, creado por judíos europeos. Los judíos de Oriente en ese momento ni se enteran de que está eso en marcha. Digo, los judíos yemeníes, los judíos iraquíes, los judíos de Marruecos, etc. Es estrictamente de judíos europeos. Es decir, un proyecto europeo. Confluye en su proyecto con los intereses del Imperio Británico, la gran potencia del momento. ¿Por qué a los británicos les interesa y les viene bien esto? Porque están en el momento de expansión hacia Oriente y les viene muy bien un enclave europeo en el corazón de Oriente Próximo, Palestina, que además depende de ellos, depende de Gran Bretaña para su creación, para su protección, lo que sea. Y ahí es donde dos fenómenos europeos van a marcar el destino del pueblo árabe de Palestina y de muchos otros también, pero de una manera determinante y dramática en el caso de Palestina. Esos años finales del 19, antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, cuando todavía existe el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, son los años en los que surge, en los que se hace famoso un eslogan que se había creado años antes, un judío británico lo crea, que es el de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que se convierte en la carta de presentación del movimiento sionista. Ese eslogan es eficacísimo, todos lo conocemos, pero es un grandísimo bulo. Y cuando digo bulo, no digo simplemente mentira,
porque hay mentiras piadosas que se hacen para no dañar al otro. No, no, es un bulo que tiene una mentira con el objetivo de conseguir algo oculto, algo que no lo puedes presentar abiertamente, ¿no? Como los bulos que están lanzando ahora constantemente aquí la derecha. Entonces, y este bulo se convierte en su carta de presentación y la justificación casi socio-psicosocial en la opinión pública de Occidente para ver el proyecto sionista como algo lógico y necesario y civilizatorio. Esa es otra. ¿Esto qué quiere decir? Que la creación del Estado de Israel y el conflicto palestino-israelí está directamente ligado con el hecho colonial. Y si le buscamos alguna referencia causa-efecto, hay que ir al colonialismo europeo. No tiene que ver con la Biblia y no tiene que ver tampoco con las contradicciones de la sociedad palestina o con las sociedades de las sociedades orientales. No tiene que ver con Oriente. Está importado, creado, importado o impuesto desde Europa. Y eso está así desde el comienzo. Con relación al eslogan "Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra", yo siempre suelo leer, porque es importante lo que he dicho antes, que casi todo está bien documentado, aunque está muy tapado. El texto de un judío ruso que en 1891, y las fechas son importantes aquí, cuando el movimiento sionista estaba intentando convencer a las comunidades judías de Centro Europa de que tenían que ir a Palestina, donde no habría antisemitismo, donde todo sería maravilloso, la tierra estaba disponible para ellos. Este hombre, que se llamaba Arthur Ginsberg, pero firmaba con seudónimo Ahad Ham, bueno, un seudónimo difícil de pronunciar, Ahad Ham, o Ehad Ham, decide viajar a lo que él llama Israel y ver cómo es esa tierra de la que le hablan. Y a la vuelta escribe un ensayo, un artículo largo, un ensayo, y este es uno de los párrafos de ese ensayo. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Solo los campos de... Bueno, así continúa. Si os dais cuenta, en este párrafo, que es bastante breve, se desmontan los dos mitos fundacionales del sionismo: la tierra vacía y el desierto hecho florecer, que es la otra grandísima mentira. Porque la sociedad palestina, como era en esos años la sociedad española, la griega, la italiana, es decir, de la cuenca del Mediterráneo, era una sociedad básicamente campesina, de agricultores. Y claro, los agricultores no se van al desierto a regar el desierto. Entre otras cosas porque el desierto es muy terco y no se deja transformar. Y por mucho que se haga propaganda con hacer florecer el desierto, no han hecho florecer nada en el desierto. El desierto del Negev sigue siendo desierto, el desierto de Sinaí sigue siendo desierto, y donde se ha hecho florecer por tener más medios, eso sí, es zonas que han estado cultivadas desde milenios. En Palestina hay un tipo de olivo al que le llaman romano, así como suena, porque viene de la época de los romanos. Y en general el clima y la geografía de Palestina no se diferencia mucho, como digo, de otras zonas de la cuenca del Mediterráneo, donde hay, aquí lo tenemos en nuestro país, zonas desérticas o semidesérticas, lo tenemos en Almería, en los Monegros, y zonas de huerta que son vergeles, y zonas medio-medio que no son tan fértiles pero se cultivan, gran parte de Castilla, etc. Entonces, ese es el tipo de tierra que era ya entonces, cultivada, todo, como dice este hombre, todo está cultivado, todo lo cultivable está cultivado. Y, sin embargo, uno debe preguntarse, bueno, si esto era fácilmente demostrable que era mentira, ¿cómo coló tan fácilmente? Y yo creo que hay que tener en cuenta un factor que es también determinante de todo el drama de Palestina y de muchos otros, que estamos hablando de la opinión pública occidental, y la opinión pública occidental, europea, occidental, también estadounidense, aunque ya no tengamos colonias, tenemos pensamiento colonial. Tenemos una incapacidad, digo tenemos en primera persona en plan retórico, no creo que sea individual, pero como sociedad sí. Como sociedad existe una incapacidad de ver al otro
cuando el otro es un pueblo al que hemos colonizado, sometido, cuando no es un pueblo blanco de origen europeo, etc., como un medio para nuestros fines, no como un fin en sí mismo, no como sujeto de su destino, sino como algo que se puede usar de la manera que sea. Si es ventajoso para nosotros, pues bien, estaremos en buenas relaciones. Si es un obstáculo, ¿qué se hace con los obstáculos? Se eliminan. Y para desgracia del pueblo palestino, desde el primer momento, la mera existencia de ese pueblo se vio como un obstáculo para llevar a cabo el proyecto sionista, la creación de un Estado judío, en un territorio en el que a finales del 19, según los censos de la época, el número de habitantes estaba en torno a los 650.000, 700.000, a finales del 19, de los cuales entre el 2,5 y el 3% era población judía. Judíos que hablaban árabe y formaban parte del tejido social de Palestina, es decir, judíos de allí, como había también judíos en Irak y eso. Pero, ¿cómo crear un Estado judío en un territorio en el que el 97% de la población no son judíos? Es decir, lo aberrante del proyecto era evidente desde el comienzo. Y los que dirigían, los que tenían capacidad de tomar decisiones, dirigentes del movimiento sionista por un lado, políticos británicos por otro, claro que lo sabían. Sabían que había un pueblo en Palestina, sabían que el eslogan era un grandísimo bulo, pero no les importaba, les daba igual. Hay un pueblo en Palestina, bien, pues ya lo apartaremos, porque obstaculiza los intereses del Imperio Británico. Ese fue el marco mental en el que se empieza a anular, a acosar al pueblo de Palestina. En un primer momento son la creación de colonias del movimiento sionista, que a diferencia de lo que había ocurrido antes, Palestina es Tierra Santa, por lo tanto no era una sociedad abierta, muy cerrada y hostil a los extranjeros, estaba acostumbrada a la llegada especialmente de cristianos occidentales. Algunos de ellos se instalaron allí, y hay varias, por ejemplo en Jerusalén, hay el hotel con más encanto de Jerusalén es el American Colony, está en la parte árabe de Jerusalén, en la parte oriental de Jerusalén. ¿Y por qué se llama American Colony? No tiene nada que ver con el colonialismo americano. Responde a una colonia que se crea a mediados del 19 por un grupo de cristianos muy fervientes, muy piadosos, unos de Chicago, otros suecos, varias familias, que decidieron vender sus propiedades e instalarse en Tierra Santa. Y esa gente llegó a formar parte de la intrahistoria de Jerusalén, formaban parte de la élite cultural de Jerusalén. Gran parte de las fotos de este libro, que provienen del archivo del American Colony, no todas, pero una parte importante, porque eran gente que amaban mucho y que se relacionaban con la élite cultural, no eran campesinos, pero evidentemente tenían un papel importante, y la historia de Jerusalén no se entiende sin el American Colony y viceversa, ¿no? Entonces, digo esto porque hay que romper también muchos estereotipos, la idea, bueno, los árabes hostiles cuando llegaron los primeros colonos, no, ¿qué va? Los recibieron sin tener idea de lo que se les venía encima. ¿Y cuál es la diferencia entre un caso como el American Colony y las primeras colonias que venían con el movimiento sionista? El movimiento sionista en un primer momento estuvo financiado básicamente por la familia Rothschild. Y la familia Rothschild, que era la más rica del planeta, no digo de Europa, del planeta, compró tierras en Palestina, en la zona costera. Esto es muy... bueno, diré después algo más. Porque un elemento de la propaganda sionista es decir, no los expulsamos, les compramos la tierra. Y es verdad, compraron tierras al comienzo, muy al comienzo. Y en esas tierras, que luego ya no es la familia Rothschild, sino el Fondo Nacional Judío, quien se hace cargo de eso, es donde se instalan los colonos del movimiento sionista, que podían venir familias judías que venían a lo mejor de Lituania, de Polonia, de Rusia. Y el sistema consistía en que el Fondo Nacional Judío les otorgaba la licencia para cultivar esas tierras, pero tenían que firmar un contrato, y la primera cláusula del contrato que firmaba esa familia, aquí os leo el párrafo como es:
El arrendatario se compromete a ejecutar cualquier trabajo relacionado con el cultivo de la propiedad usando mano de obra exclusivamente judía. El contrato también dispone que la tierra no podrá ser concedida ni legada a alguien no judío. Hacer el ejercicio de cambiar el término judío por blanco, veréis lo que os sale, ¿eh? Como si hablásemos de la Sudáfrica del apartheid. Racismo puro y duro que no se oculta siquiera, evidente. Bien, ¿qué es lo que suponía esto? Cuando llegaba a esa colonia y se encontraba con una tierra que llevaba generaciones, cuando digo generaciones, a lo mejor desde la Edad Media, siendo trabajada por campesinos árabes. Pues lo primero que tenía que hacer era expulsar a esos campesinos. Y esa era la medida inicial, expulsar a esos campesinos que no eran judíos. Y no podían usar, porque además corrían el riesgo de perder la licencia de cultivar la tierra. Aunque no les pareciese bien o no quisieran hacerlo, se veían forzados a hacerlo, esas primeras colonias. Esas primeras colonias llegan en la última década del siglo XIX y los conflictos empiezan inmediatamente con la expulsión de los campesinos. Son conflictos, digamos, menores o anecdóticos. Básicamente consistían en cuando estos campesinos desposeídos intentaban volver a la labranza o a recoger las cosechas y se encontraban ya con la defensa de esa colonia armada y militarmente disciplinada. O sea, ya era una clara, pues un posicionamiento de defensa militar, no simplemente de un enfrentamiento espontáneo, ¿no? Eso empieza a ocurrir ya desde el 19, pero todavía es esporádico. Es ya en el marco de la Primera Guerra Mundial y cuando entra en escena Gran Bretaña, cuando todo cambia y se produce la colonización de Palestina de manera sistemática, masiva y planificada. En la base de esto está el compromiso que os he dicho antes entre el gobierno británico y el proyecto sionista. Ese compromiso se selló con una carta que el ministro de Exteriores británico del momento envió al barón Rothschild. Eso es lo que se llama la Declaración Balfour, que os sonará a todos, y de la que ha sido aniversario el día 2 de noviembre. Y me parece que hubo incluso una concentración frente a la embajada británica por eso. Bien. La Declaración Balfour, en principio, que es una carta entre dos particulares, no tenía validez legal ninguna, pero en esa carta se expresaba la voluntad del gobierno de Su Majestad de proteger, amparar, impulsar el proyecto sionista, lo ve con muy buenos ojos, haremos todo lo posible, y no se dice nada del pueblo palestino, ¿eh? Se dice sin perjuicio de los derechos de los habitantes no judíos de la zona, se excusan así, pero no habla de población, habla como si de gente que pasaba por allí, más o menos, ¿no? Entonces, en ese compromiso es donde se apoya a Gran Bretaña para, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, derrotado el Imperio Turco, y cuando se reparten los territorios árabes entre Francia y Gran Bretaña consigue que lo que todavía no era ONU, sino la Sociedad de Naciones, en el año 22 le otorgue la administración del territorio de Palestina, el mandato británico sobre Palestina. El mandato británico incluía la Declaración Balfour como compromiso de Gran Bretaña, y ahí es donde comienza realmente el drama de Palestina y el conflicto palestino-israelí, porque a partir de ese momento la colonización sionista, ya no una colonización de emigrantes, no, colonización con el objetivo, no simplemente, como todo colonialismo, de explotar a la población local y de, mantenerla sometida, pero explotar como mano de obra barata. No, ese no es el objetivo del movimiento sionista. El objetivo es sustituirla. Para eso necesitan hacerla desaparecer. Para eso necesitan, primero, negar que existe, y ese es el eslogan, y inmediatamente hacerla desaparecer. Esta es la raíz de algo que llega hasta el momento actual y lo estamos viendo. ¿Cuál es el objetivo de esta atroz campaña del ejército israelí? Que hubo un funcionario de Naciones Unidas que yo creo que hace más de un año, dijo, esto es un genocidio de manual. Es decir, ¿qué venía a decir? Si es que no hay que andar con disquisiciones, si es que es como camina como un pato, hace cuacuá como un pato, pues un pato. Bueno, esto es un genocidio, clarísimo, ¿no? Y el genocidio que intenta, ya que no hemos podido hacerlo desaparecer, lo vamos a aniquilar. Y evidentemente esto parece así demasiado
simple, pero no, toda la trayectoria del drama de Palestina, desde el comienzo ahora, lleva una constante, que es el proceso de acoso y con variantes y con momentos en los que ha habido auténticos intentos de convivir, auténticos pero muy minoritarios, y de lograr una solución no violenta a un conflicto ya creado, excepto momentos muy puntuales. Toda la trayectoria del conflicto palestino-israelí lleva el sello de aniquilación de la presencia palestina en Palestina, o hacer desaparecer. Y eso viene ya marcado desde el inicio. Cuando los británicos entran en juego, todo se exacerba. La población palestina, que hasta entonces no se había dado cuenta realmente de lo que venía encima, ya en los años 20 es muy consciente de que les están robando la tierra. Hay declaraciones de intelectuales palestinos, periodistas y eso, advirtiendo esto. Y ahí se entra en un periodo de enfrentamientos brutales y constantes entre la población local y los colonos, que, como digo, vienen con disciplina militar, y alguna de las milicias sionistas se entrena en las filas del ejército británico. O sea, forma parte de su adiestramiento de las filas del ejército británico. Otras no. Pero bueno, hay ya muchas milicias armadas en el movimiento sionista. En ese marco se llega a los años 30, y en el año 36 estalla la gran revuelta palestina. En los libros de historia viene como la gran revuelta árabe. Pero dicen árabe para no decir Palestina. Bueno, es árabe, evidentemente, es árabes palestinos, ¿no? Y esta empieza en el año 36 con una huelga general que dura 6 meses. Una huelga general que dura 6 meses es también otro elemento importante. Todo mi intento, también en el libro, es dar los datos y los elementos para desmontar una red de falacias y de mentiras con las que constantemente, desde el inicio, se ha intentado ocultar la auténtica dimensión de la injusticia cometida y que se comete y se sigue cometiendo con el pueblo de Palestina, ¿no? Entonces, en ese marco, se suele decir, yo lo he oído decir en tertulias y incluso en jornadas de estas mesas redondas, algún propagandista israelí decir, bueno, sí, es verdad, sí, había población, no era una tierra vacía, pero no tenían conciencia de pueblo, no tenían sentimiento de nación, no tenían apego a la tierra, que es la frase típicamente colonialista de siempre, toda la vida. No son como nosotros, no. Y entonces esto no tenían conciencia de pueblo. ¿Y cómo mantienes una huelga de 6 meses de duración, paralizando todo un país, si no hay una cohesión social por debajo que capaz de mantener una huelga? Por eso es también muchas veces importante no solo el dato, sino el significado del dato. La huelga, que dura 6 meses, deriva después en enfrentamientos con el ejército británico, el más poderoso del mundo en el momento. Y los británicos llegan a enviar más de 100.000 efectivos a Palestina, que es un territorio pequeño, como sabéis. La represión británica fue durísima, entonces. Pero al final los británicos se dan cuenta de que no pueden mantener aquello por la fuerza, de que el proyecto es demasiado desmesurado, que cómo van a forzar la realidad hasta ese punto, y acceden a algunas de las demandas, las más importantes, de los dirigentes de la revuelta. Entre ellas, la demanda más crucial es que en el plazo máximo de 10 años se haría un referéndum de autodeterminación en Palestina. Estamos en el año 39, en el año 39, y la promesa, el compromiso británico es este. Claro, como todos sabemos que el año 39 empieza la Segunda Guerra. ¿Y dónde va todo el esfuerzo del Imperio Británico? Evidentemente a la lucha contra los nazis. No es para justificarlo, pero es como para entender cuál es el contexto. Y en ese planteamiento de un referéndum de autodeterminación, ¿qué es lo que suponía en ese momento para el proyecto sionista? Pues el fin del proyecto sionista. Porque en el año 39 todavía la población judía, pese a una emigración sistemática al amparo británico de casi 2 décadas, no llegaba al 30% de la población de Palestina. En cuanto a la propiedad de la tierra, y este dato es muy importante, por aquello de les compramos la tierra, todavía en el 39, os voy a dar la cifra del año 47. Por lo tanto, el año 39 era menor. En el año 47, que es importante porque es el año de la resolución de partición de Palestina. Luego lo explicaré un poquito más
la propiedad judía de la tierra en Palestina era el 6,6%. El 46% era propiedad privada árabe, el resto era propiedad comunal árabe. Entonces, lo de que les compramos la tierra es otra de las grandes falacias de la propaganda sionista. Claro, he comprado tierras, pues bueno, las que pudieron al comienzo. Nunca tuvieron el territorio de Palestina así legalmente, ¿no? Y en ese momento, cuando los británicos acceden al referéndum, es cuando una parte del movimiento sionista se revuelve contra los británicos y se lanza a una campaña de terror, de atentados, también contra la población palestina, pero básicamente contra la administración británica. El más brutal de estos atentados fue la voladura del Hotel King David en Jerusalén. Era la sede de la administración británica. Fue en el año 46 y hubo 91 empleados de la administración británica muertos. Durante muchos años fue el atentado más letal de la historia. Luego ya vinieron los de las brigadas negras en Bolonia y eso, pero y este atentado marcó el momento en el que los británicos, al modo Pilatos, lavan las manos y dicen: no podemos con esto, no podemos mantener el mandato sobre Palestina, no, esto nos desborda, y deciden abandonar la administración de Palestina y dejarla en manos de la recién creada Naciones Unidas. Ahora sí es la ONU, pero estaba recién creada. Y ahí es donde se llega a ese momento, que ya lo hemos mencionado, 29 de noviembre de 1947, la fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas, y cuando ya Estados Unidos empieza a entrar en juego, a adquirir protagonismo, aprueba lo que conocemos como la resolución de partición, es decir, dividir el territorio de Palestina, una parte para un Estado judío, 56%, otra parte para el Estado árabe, 40 y tantos %, y la zona de Jerusalén y Belén en un estatus internacional, ni de un Estado ni de otro. Eso es la resolución de partición. En ese momento, como os he dicho antes, la población judía en Palestina ya había alcanzado por los pelos el 30%. La propiedad de la tierra tenían el 6,6% de la tierra. Y con esos datos de la realidad, ¿qué es lo que ven clarísimo el movimiento sionista? Que tiene que vaciar de población el territorio de su hipotético futuro Estado. Aquí hay una precisión que no sé si la haría el otro día mi amigo Isaías, porque yo se la he oído a él y me he quedado, y suelo repetir sus palabras. Muchas veces se dice que Israel lo creó Naciones Unidas, y no es exacto del todo, porque Naciones Unidas no crea estados, propone soluciones, propone acuerdos, propone vías de. Y en el caso de Palestina, el Estado de Israel no lo crea Naciones Unidas, la resolución de partición, lo crea lo que vino después, inmediatamente después, que fue una semana después, es decir, diciembre del 47, comenzaron las operaciones de limpieza, así se llamaban, es decir, de expulsión de la población palestina del territorio. Sobre eso se crea el Estado de Israel, sobre el vaciado de población árabe, población no judía, daba igual que fueran cristianos que musulmanes, el territorio de lo que Naciones Unidas de algún modo había legitimado el proyecto. Y ahí es donde empieza la operación de limpieza étnica. Yo a veces, bueno, yo sé que una amiga que está ahí me lo he oído decir ya varias veces, pero lo repito. Recuerdo que como un mes más o menos después de que comenzase la campaña israelí en Gaza, después del ataque de Hamas, y cuando ya era evidente que no era una simple respuesta dura al ataque de Hamas, era una campaña de exterminio. Hubo una escena, que yo la vi en televisión, me imagino que sería el telediario, de un hombre cubierto de polvo, con los escombros de los edificios bombardeados detrás, que gritaba a cámara: esto ya lo vivió mi abuelo. Eso es lo que vivió su abuelo. Y eso es lo que todo palestino, toda Palestina tiene, aunque sea muy jovencito, lo sabe y lo tiene en mente y lo tiene dentro de su conciencia. O porque lo ha vivido, o porque se lo han contado en casa, o porque le han hablado de la casa que fue destruida, de la aldea de la que les echaron, etc. O porque, aunque no lo haya vivido,
está sufriendo las consecuencias de aquello. Aquella operación que comenzó, como digo, en diciembre del 47, consistió básicamente en, el objetivo era vaciar territorio de población árabe para conseguir, lo que al comienzo he dicho, la mayoría demográfica. Tenían que conseguir una mayoría judía, no lo iban a conseguir si seguía la población allí. Y por eso fue tan brutal las operaciones de limpieza étnica que, visto desde la perspectiva de lo que está ocurriendo ahora, nos parecen casi, bueno, no, menores nunca se puede decir, porque es crimen de lesa humanidad la limpieza étnica, hay que recordar esto. Pero esto es mucho más atroz. Lo que están haciendo ahora el ejército israelí en Gaza es aún más atroz, tienen más capacidad destructiva y además décadas de impunidad les han acostumbrado a saber que pueden hacer lo que sea, que no les va a pasar nada. Entonces, pero ya aquello fue atroz. El patrón más o menos consistía en rodear una localidad y... Bueno, ¿por qué marco las fechas? Porque otro elemento que no es solo de la propaganda, porque hay mucha gente de buena fe que se lo cree así, de una explicación de por qué la población palestina abandonó sus casas, se dice éxodo, no fue éxodo, fue expulsión, en esos meses. Eso. Sí, bueno, fue en el caos de la primera guerra árabe-israelí. Al día siguiente de la proclamación del Estado de Israel, que fue el 15 de mayo de 1948, al día siguiente los países árabes vecinos le declaran la guerra. Y en esa primera guerra, se supone que en el caos de esa primera guerra la población palestina huye de sus casas, abandona todo, sale con lo opuesto. No, los datos te dicen que para nada fue así. El 15 de mayo de 1948 ya más de 300.000 personas en Palestina habían sido expulsadas de sus casas, de sus aldeas, ya habían sido destruidas muchísimas aldeas. Tanto es así que en el mes de marzo, más o menos, los dirigentes sionistas establecen una serie de recomendaciones para que estas diferentes milicias que están actuando en las operaciones de limpieza, bueno, pues tengan unos criterios comunes, ¿no? Y Ilan Pappé, el historiador israelí Ilan Pappé, en su libro La limpieza étnica en Palestina, recoge alguna de estas recomendaciones que os leo aquí. Estas operaciones, esto es marzo del 48, faltaban 2 meses para la proclamación del Estado de Israel y también para la Primera Guerra. Estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera, ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndolas fuego, volándolas, poniendo minas entre los escombros, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodean las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas. En caso de resistencia, los efectivos armados deben ser liquidados y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Este era, digamos, el patrón de comportamiento de estas milicias. Hay que decir que aquí son todas las milicias sionistas. Las de los más extremos, que son los que se sublevaron contra los británicos, el Irgun, que ahora diré, como los, digamos, más diplomáticos o más moderados, como queramos llamar, que eran los que representaban Ben Gurión y los que proclamaron el Estado de Israel, ligados al Partido Laborista israelí y al sindicato israelí. Unos y otros actuaron en las operaciones de limpieza étnica igual, a diferencia de la revuelta contra los británicos, que solo fue de una parte del movimiento sionista, la parte que desde el inicio del proyecto mantenía la idea de que hay que expulsar por la fuerza a todos los árabes en los discursos públicos y eso. Ese sector del movimiento sionista no fue el que triunfó en esos años. Triunfó el otro sector, más diplomático, que sabía que necesitaba a los ingleses para lograr su proyecto, no se enfrentaría por tanto con ellos, pero ese es el sector que se llaman los revisionistas. No tiene nada que ver con el concepto revisionista que tenemos aquí, sino sería lo contrario, los más extremos. Su ideólogo principal era un polaco, Jabotinsky, que bueno, en fin. Pero ¿por qué digo esto? Porque de ese sector del movimiento sionista proviene este gobierno, directamente. O son los herederos ideológicos de aquellos. No son los primeros ni los únicos. Ya ha habido otros gobiernos israelíes ligados a ese pensamiento que, más que nada, supone decir a las claras lo que se pretende y a las claras lo que se va a hacer, como estamos viendo ahora. El gobierno de Menachem Begin en los años 80, el gobierno de Isaac Shamir en los años 90,
el Likud, el partido Likud, proviene de ese sector ideológico, ¿no? Y este gobierno clarísimamente, Netanyahu y todos los ministros de su gabinete. Por eso he hecho un paréntesis ahí. Bueno, en el marco de estas operaciones de limpieza étnica, hubo un momento en el que llegaron noticias a la prensa occidental. Y hubo reportajes, hubo advertencias de que estaba ocurriendo algo muy grave en Palestina. Tanto es así, bueno, básicamente fue después de la matanza de Deir Yassin, que quizá a algunos os suene el nombre. Deir Yassin era una localidad cercana a Jerusalén, un pueblo en el que el 9 de abril de 1948, una vez más, todavía no se ha proclamado el Estado, todavía no hay la Primera Guerra, las milicias del Irgun y del Lehi, que eran de esos, el sector extremo del movimiento sionista, realizaron una matanza terrible en la que básicamente las víctimas fueron ancianos, mujeres, niños, bebés, porque la mayoría de los varones estaban en el campo trabajando. Entonces, una matanza atroz que tuvo como primer testigo al delegado de Cruz Roja en Jerusalén. Yo aquí recojo su descripción de lo que encuentra cuando llega a Deir Yassin. El caso es que las noticias de Deir Yassin llegaron también a los medios occidentales. Y Albert Einstein escribió un artículo, una carta abierta, no sé en qué periódico estadounidense, lo tendría que comprobar, en el que denunciaba la matanza de Deir Yassin y calificaba de nazis a las milicias sionistas. Es decir, que ya en ese momento había información para saber que lo que estaba pasando era atroz. Y tanto es así que Naciones Unidas, que acababa de aprobar la resolución de partición, y el 15 de mayo se había proclamado el Estado de Israel, había empezado la Primera Guerra, hay que decir la Primera Guerra árabe-israelí, que generalmente la propaganda sionista, y yo diría la mayor parte de la sociedad israelí se cree que es así, es un elemento de lavado de cerebro, estaba ganada por Israel desde el comienzo. Se lo habían garantizado los servicios secretos británicos y estadounidenses, que en ese momento eran importantes. Antes no he dicho que en la resolución de partición Gran Bretaña se abstuvo, y fue determinante el papel de Estados Unidos forzando o chantajeando sobre todo a países pequeños para que votasen a favor de la partición. Eso. Entonces, en el momento en el que ya la situación ha adquirido unos tintes terribles, Naciones Unidas decide enviar un enviado especial que investigue lo que está pasando, que es el aristócrata sueco, el conde Bernadotte, que llega a Palestina, Israel, el 20 de mayo de 1948, 5 días después de la proclamación del Estado. Y durante semanas recorre el territorio, busca testimonios, etc. A mediados de septiembre presenta su informe ante la Oficina de Naciones Unidas de Jerusalén, 16, me parece, de septiembre de 1948. El informe es demoledor, aquí recojo también algún párrafo del informe. Habla de actos de pillaje, matanzas, expulsión, destrucción de aldeas, etc. Y sobre todo, termina, la conclusión es imprescindible que todos los desplazados palestinos puedan regresar a sus hogares, y además que se les indemnice por las propiedades destruidas. Ese es el informe de Bernadotte. Lo presentó en la oficina de Jerusalén el 17 de septiembre de 1948, y al día siguiente fue asesinado por 2 miembros de la milicia sionista Irgun. El asesinato de Bernadotte podía haber causado, era una personalidad en el mundo europeo, entonces que podía haber sido elemento como para cambiar, de algún modo, provocar una actitud diferente de los países europeos. Para nada. Causó impacto, yo creo que por ejemplo en la sociedad sueca ese impacto sigue estando, porque era un hombre querido y muy prestigioso, pero no provocó nada. Mataron a Bernadotte, y el informe Bernadotte, con todo, lo silenciaron, pero no consiguieron, porque fue en la base de la siguiente resolución de Naciones Unidas sobre Palestina, el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos. Está basado en el informe Bernadotte. Y también la creación de la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, la UNRWA, que como sabéis está en el punto de mira no solo de este gobierno israelí, de este gobierno ya de manera descarada, pero siempre ha estado en el punto de mira
de sucesivos gobiernos israelíes. ¿Por qué? Entre otras cosas, no solo por su labor, que es importantísima y hace que los refugiados palestinos no solo sobrevivan, más que eso, tengan educación, tengan atención sanitaria, y que en Palestina hasta, ahora ya no lo sé, porque hay ya 2 generaciones de niños, no había analfabetismo, no se conocía el analfabetismo en Palestina. Entonces, esos 2 elementos, la UNRWA y el derecho al retorno, provienen de ese informe de este sueco que fue asesinado. A partir de ahí, todos sabemos cómo ha ido sucediendo los acontecimientos. Ha habido momentos, como he dicho antes, en los que se ha intentado encontrar una solución no sangrienta, no violenta, y a veces se ha pensado, y creo que con buena fe, no solo de una parte. Creo que, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, en un primer momento, se plantearon como un modo de solucionar algo que no tenía vías de arreglo, ofreciendo una solución que parecía factible, es decir, crear que haya un Estado palestino en los territorios que Israel había conquistado en la guerra del 67, que es Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental. Es decir, Israel ya tiene su Estado, mucho más amplio de lo que determinaba aquella resolución de Naciones Unidas, porque en la primera guerra árabe-israelí conquistó más territorio. Bueno, pues que Palestina tenga su Estado en estos territorios, y lo único que es preciso para eso es que la ocupación militar de estos territorios termine. Ese era el planteamiento de los acuerdos de Oslo, que firmaron Isaac Rabin y Yasser Arafat. ¿Qué es lo que pasó? Isaac Rabin fue asesinado por un ultraortodoxo judío, e inmediatamente, no digo que fuera la única razón, es que había un sector importantísimo de los servicios secretos israelíes. Por ejemplo, ¿quién mató a Rabin? Pues es como el asesinato de Kennedy. Sabemos que no fue solo Oswald el que mató a Kennedy, o sea que allá había fuerzas detrás, y en el caso de Rabin es clarísimo, porque estaba un primer ministro amenazado gravemente de muerte, porque había una campaña contra él por haber firmado esos acuerdos, orquestada por Netanyahu, entre otros, y sin embargo este chico fanático ultra ortodoxo se pudo acercar y descerrajarle 2 tiros a bocajarro al primer ministro. Bueno, las sospechas están totalmente fundadas, pero nunca lo tendremos claro quién fue, ¿no? Sí. Pero el caso es que a partir de ese momento, ¿en qué se convierte el proceso de paz? En el proceso de acelerar la colonización de Palestina, especialmente de Cisjordania. Y eso es lo que inmediatamente, después del asesinato de Rabin, se establece como una norma, con el consentimiento de la Unión Europea, Estados Unidos, sin que nadie haga nada. Porque los acuerdos de Oslo no los firmaron solo la parte palestina y la parte israelí, los firmó la Unión Europea también. Y los garantizó también Naciones Unidas. El abandono de ese proyecto de paz. Bueno, yo estaba en los territorios cuando se produjo, cuando se sellaron los acuerdos, y recuerdo que había euforia entre la población palestina, había auténtica euforia. ¿Por qué? Porque pensaban que era el fin de la ocupación, y porque de hecho el ejército israelí empezó a retirarse de algunos puntos, por ejemplo de Belén. A mí me pescó en Belén ver cómo se retiraban los tanques, cómo salían las mujeres cantando, eso. Bueno, todo eso se fue al garete a los pocos meses, y hay años en los que se vio que era todo lo contrario, que lo que servía era como de pantalla para permitir que Israel siguiese colonizando los territorios. Y a partir de ahí todos sabemos cómo ha ido el desarrollo, ha ido cada vez a peor. Y en el terreno de los gobiernos israelíes, en este proceso, la sociedad israelí, no solo los gobiernos, la sociedad israelí se ha ido fanatizando cada vez más. Es una sociedad extremadamente racista, claramente racista, donde no hay movimiento contra la ocupación, donde ahora mismo cerca del 80% de la población ha aplaudido y aplaude lo que su ejército está haciendo en Gaza, y donde las manifestaciones contra, que a veces hemos visto manifestaciones muy multitudinarias, han sido por temas internos. Antes de lo de Gaza, antes del atentado de Hamas,
eran por un problema, bueno, de un intento de este gobierno, que es de extrema derecha, evidentemente, de eliminar la independencia judicial, es decir, dejar a los jueces a merced de la política, ¿no? Bueno, era una cuestión interna, no había ni una sola pancarta en contra de la ocupación en aquellas manifestaciones masivas. Ahora, ha habido manifestaciones también en contra de Netanyahu por el tema de los rehenes. Entonces, lo peligrosísimo y hay que mirar la realidad de frente es que no podemos decir, bueno, una cosa es el gobierno, otra es el pueblo, no. Estamos ante un proceso de una sociedad fanatizada y convencida de que no hay límites para sus objetivos. ¿Y por qué está convencida? Pues porque de hecho no hay límites. Está acostumbrada a la impunidad. Hay una norma de todos los que han estudiado algo sobre el aprendizaje, que cuando un comportamiento da resultados positivos, te va bien, lo repites. Eso es una norma, es el ABC de la pedagogía. Bueno, pues en el caso de la sociedad israelí está muy claro. De los años 80 ahora, yo conozco esas sociedades de los años 80 especialmente, en los años 80 existía el movimiento Paz Ahora, pero un movimiento social grande que estaba básicamente dirigido a terminar con la ocupación. Eran sionistas, es decir, querían su Estado judío, etc., pero no querían ampliar y aceptaban que la población palestina tenía derecho a vivir en libertad en sus territorios. Eso ha desaparecido. Y ahora mismo, en el Parlamento israelí, el Partido Laborista, que es el que proclamó el Estado de Israel, digamos el que consiguió llevar a cabo el proyecto sionista, es irrelevante, tiene 3 diputados en el Parlamento, 3 diputados. ¿Qué hay en el Parlamento israelí? Y me temo que en la sociedad israelí, no derecha, extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. De ahí para lo más extremo. Ese es el tipo de mundo que se ha creado Hay, evidentemente, individuos, hay personas concretas que se enfrentan, pagan un precio muy alto y que hablan claro. Uno de ellos pues, fue, evidentemente, Ilan Pappé, el historiador, pero Ilan Pappé se tuvo que ir de Israel. Está viviendo en Inglaterra. Y hay también otro caso que yo siempre lo menciono, porque él sigue en Israel, y que es el periodista Gideon Levy. Gideon Levy escribe en un periódico Haaretz, y os voy a leer un párrafo que yo, a ver, no lo he marcado, pero a ver si lo encuentro. Horas después del ataque de Hamás, es decir, de la matanza que hizo Hamás, a ver si me gustaría encontrarlo. Bueno, si no os lo digo de memoria. Tenía que haberlo marcado. Escribió una columna en el periódico Haaretz, horas después, ni siquiera habían pasado 24 horas. Ya hace falta ser muy valiente para escribir esto, que más o menos empezaba. Pensábamos, se decía a sí mismos, los israelíes, que podíamos maltratar a todo un pueblo, robarle sus tierras, acosarle, asesinarle impunemente. Hace toda una descripción así muy larga de eso. Pensábamos que podíamos hacer todo esto y no pagaríamos nunca un precio. Y eso lo escribe un periodista israelí en un clima que, si recordáis cómo era el clima, bueno, lo sigue siendo en Israel, era ya no simplemente el horror de haber tenido un ataque como ese que provoque, que descabalgó totalmente su sentido de país todopoderoso y de imbatibilidad de su ejército, de sus servicios secretos. 1200 muertos, aunque no todos los muertos sabemos que fueron por la acción de las milicias palestinas, da igual, o sea, fue en ese entorno. En ese marco, Hamás y las milicias palestinas y el pueblo palestino en general no era simplemente el enemigo, era el símbolo del mal. Era como el mal absoluto. Y si recordáis, hubo una frase que se repitió constantemente en tertulias, en discursos políticos, y que claramente tenía el objetivo de ligar lo que había pasado con el nazismo. Ha sido la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Eso se repitió y lo habréis oído seguramente en alguna televisión. Pues es mentira. No era una matanza de judíos, era una matanza de israelíes. Y Israel no representa a los judíos del mundo.
¿Y por qué era una matanza de israelíes desde la perspectiva palestina? Porque Israel es la potencia ocupante. Y porque muchos de los kibutz que fueron atacados estaban en el emplazamiento de antiguas localidades palestinas destruidas en la Nakba. Y su población expulsada. Y muchos de los que entraron a saco eran nietos de los que habían sido expulsados. Entonces, equivocar los términos y convertir todo en odio a los judíos es una parte de la estrategia propagandística israelí. Y por eso es muy importante desvincular eso. Y por eso son muy importantes cuando los judíos neoyorquinos hace meses se manifestaron en el centro de Nueva York, no todos, pero desde luego muchos, con la pancarta "No en mi nombre", en contra del genocidio en Gaza y de lo que estaba haciendo el ejército. Y es importante recordar que el sionismo es una ideología y que no hace falta ser judío para ser sionista, que el señor Trump es un sionista, el señor Biden lo era, el señor Macron y el señor Balfour era un sionista y por cierto, era un cristiano fundamentalista, el señor Balfour. Entonces, la constante utilización del holocausto, del horror del nazismo para callar voces, acallar críticas, es una constante en la estrategia israelí y es muy importante no dejarse atrapar en eso. Pues aquí no se trata de judíos, musulmanes, aquí se trata, la cuestión palestina es una cuestión nacional, no es una cuestión religiosa. Y no se trata tampoco de odio ancestral a los judíos porque además los datos de la historia lo desmienten. Si en algún lugar del mundo los judíos han vivido, digamos, sin peligro, ha sido en Oriente, en el Oriente árabe, en el Oriente musulmán. Y no han vivido con la misma tranquilidad, como digo, en Centro Europa y en sectores, bueno, y aquí tenemos nuestra historia también. Entonces, yo me quedaría, lo voy a dejar ahí porque me parece que ya me he enrollado muchísimo. No dejemos que Israel enarbole la bandera de "yo represento a los judíos del mundo", ni soy el país heredero de los supervivientes del holocausto. Entre otras cosas, y ahora voy a decir una frase un poco brutal, porque cuando en Europa había gente luchando contra el nazismo, judíos luchando contra el nazismo, el gueto de Varsovia y el dirigente de la revuelta del gueto de Varsovia, que en Israel no tiene ni una plaquita, nada, ni una calle. ¿Dónde estaba el movimiento sionista? ¿Dónde estaban las milicias sionistas matando árabes en Palestina? No estaban luchando contra el nazismo. Nada, abrimos un turno de preguntas, voy anotando y hacemos. Por allí. Walid. Nada, Walid, ya. Bueno, muchas gracias, Teresa, por la charla tan interesante. Yo tengo una pregunta y un ruego. La pregunta tiene que ver con el término antisemitismo. ¿En qué medida realmente es correcto utilizarlo como un concepto contra judíos, contra israelíes, en fin? Yo creo que ahí hay un poco también de los términos que habría que cuestionar. El ruego tiene que ver con, has adelantado algo de esto, las milicias israelíes, cómo actuaron en los propios países árabes donde había judíos para expulsarlos y para que fueran a Israel directamente para aumentar la población de judíos en esta tierra. No, es muy importante lo que dices. Sí, es cierto, el término antisemitismo también proviene del siglo XIX, mediados del XIX, y yo creo que habría que decir antijudaísmo, es a lo que se refiere. Pero yo creo que eligieron el término antisemitismo para disimular un poco, o sea, darle un aire. Pero todos sabemos a lo que nos referimos cuando decimos antisemitismo, pero para ser preciso habría que decir antijudaísmo, porque evidentemente las víctimas de Israel son semitas, más semitas que la mayor parte de los israelíes, que son supuestamente semitas pero no lo son. El idioma sí lo es, pero ellos no. Entonces tienes razón, eso sí. Y lo otro que decías,
Hay otro elemento de la propaganda israelí con el que hay que tener mucho cuidado, porque mienten con un descaro. Es decir, bueno, claro que sí, hubo expulsión de población árabe de Palestina, pero es que de los países árabes expulsaron a la población judía. Eso lo dicen constantemente, como si tuvieran datos. Es falso. No hubo ningún proyecto estatal de expulsar a la población judía, mientras que sí hubo proyecto, no era Estado todavía, pero sí, proyecto definido de expulsar a la población palestina de Palestina. Y de hecho, lo que tú has dicho, y claro, es que Walid es iraquí, y sabe, en el año 52, me parece, tú sabes a lo que me refiero, hubo 2 acciones contra la comunidad judía de Bagdad, antiquísima comunidad en Irak, ¿verdad? De las comunidades judías de Irak. Uno fue una bomba en una sinagoga y otro, me parece que fue una cafetería que normalmente frecuentaba judíos en Bagdad. Y a partir de ahí, gran parte de la población judía de Bagdad emigró a Israel, que además les ofrecía ventajas económicas y de todo tipo. El caso es que en este caso los pescaron. Eran 2 agentes del Mossad y la policía iraquí pescó a uno de ellos y el otro consiguió escapar a Israel y el tema salió hasta la prensa israelí. O sea, fue una acción del Mossad. Ha habido otras que no nos habremos enterado, pero esa por suerte supimos lo que fue. Entonces eso fue práctica bastante común para conseguir que los judíos de los países árabes se fueran a Palestina y además pues para tener también este argumento, bueno, nosotros los echamos, pero porque hemos hecho un intercambio. Esa es la filosofía, hemos hecho un intercambio de población. Sí. O sea que sí. Yo quería preguntarte, esto que has dicho, ¿no? Que la población en general, la población de Israel, tú lo conoces, supongo, pedagógicamente les están enseñando que son el pueblo perseguido, que están en peligro, entonces todo se lo tienen aquí como... ¿Cómo ves la solución? Quiero decir, estando la población tan fanatizada y tan ciega, porque siempre he pensado que el origen de la solución estaría ahí, ¿no? En que la población reaccionara, pero vemos que va como a peor, ¿no? Entonces, quería preguntarte eso, ¿y qué piensas de la facilidad con la que entró Hamás en los diferentes países? Sí, tiene mucho sentido las 2 preguntas. Bueno, con respecto a la sociedad israelí, creo que ese proceso de ir cada vez más hacerse más racistas, más extrema derechas, tiene que ver con la impunidad. Si pagaran un precio como sociedad, habrían cambiado antes, y eso te lo dicen los israelíes que están luchando día a día contra ese tipo de régimen, ¿no? Tienen un lavado de cerebro tremendo, no solo en el sentido de somos el pueblo perseguido, somos el pueblo elegido, también, pero es que esto es importante. A mí me dijo, hubo en los años 50 una abogada israelí de origen polaco que llegó a Israel como jovencita y enseguida se dio cuenta de lo que pasaba allí y se convirtió en la abogada que defendía todos los casos de palestinos acusados de terrorismo, expropiaciones de tierras, Felicia Langer. O sea, yo tuve la suerte de conocerla en los años 80, en una ocasión que vino a Madrid a una especie de congreso general. Y ella, en una entrevista que le hice, me dijo una frase tremenda. Me dijo, a ver, ¿qué diferencia hay entre pueblo elegido y raza superior? Y lo decía la judía polaca con media familia exterminada en Auschwitz. Entonces el lavado de cerebro conlleva, y por eso la Biblia cada vez se está utilizando más. Al comienzo, los primeros dirigentes del sionismo eran todos laicos y bueno, eligieron Palestina porque sabían que el reclamo religioso tiene fuerza, porque también barajaron Uganda y la Patagonia, pero vete a decirle a un judío británico, de clase media, a lo mejor clase media alta podría ser, que se vaya a la Patagonia. Pero claro, si tienes del elemento religioso, ahí puede funcionar. Y por eso la Biblia siempre ha formado parte del discurso sionista, pero no de la manera que ahora. Ahora es muchísimo más fuerte. Os voy a contar un caso. Entre las imágenes que salieron en televisión después de comenzar la campaña israelí, salió una secuencia que es importante porque más forma parte de la argumentación de la demanda sudafricana por genocidio contra Israel, en la que se veía al señor Netanyahu, al primer ministro,
en plan de confraternizando con los soldados, como dándoles ánimos, una conversación así como distendida, todos con el uniforme militar, incluido Netanyahu, con casco. Y entonces se le entiende perfectamente que dice, haremos con ellos lo que hicimos con Amalek. Es la referencia bíblica, clarísima. ¿Quién era Amalek en la Biblia? Era el enemigo total de las tribus israelitas de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice Yahvé que hay que hacer con Amalek en la Biblia? Es uno de los... La Biblia tiene trozos atroces, y este es uno de los más atroces. Dice, matad a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a los neonatos, a los no nacidos, a los pájaros, a las vacas, a los burros. No os dejéis con vida nada de lo que respira. O sea, ese también es el manual de genocidio. Pero claro, manual de genocidio en tiempo prehistórico casi, al que se refiere. Pues no, pues entendemos cómo era. Es que las campañas de exterminio formaban parte de los procesos de expansión, de imperios y eso. Pero argumentaba ahora, siglo XXI, y ante cámaras de televisión. No ha argumentado referido ahora, suscitado ahora, porque la mayor parte de la opinión pública occidental no sabe quién es Amalek, pero los soldados israelíes sí que saben quién es Amalek, porque hay toda una adoctrinamiento con mucha referencia bíblica, muchísima referencia bíblica, y la Biblia básicamente es, en este sentido, un impulso al exterminio y al afianzamiento de la idea de pueblo elegido. Es decir, pueblo elegido no tienes que dar cuentas a nadie, tienes derecho a todo, puedes imponerte, ¿no? La facilidad para entrar. Ay, es verdad, claro. Bueno, eso es un poco como lo del asesinato de Kennedy. Yo creo que todos nos preguntamos cómo pudieron entrar. Yo que conozco un poquito esa zona y sé cómo es la valla en torno a Gaza y el terreno que está al lado totalmente desbrozado para que no te puedas camuflar. Y yo suelo decir, ahí se mueve un conejo, pega un salto y le disparan. O sea, ¿cómo es posible que pudieran entrar? Y luego, claro, sabes, es que habían desplazado a gran parte de los efectivos de vigilancia de la valla al norte, a Cisjordania. Sabemos, porque eso sí se ha dicho públicamente, que los servicios secretos egipcios habían advertido a los servicios secretos israelíes de que jamás preparaba algo muy grande, desde hacía tiempo. Yo encontré un gran reportaje en el New York Times de dos periodistas, claramente con apellido judío, los dos. Y era un magnífico reportaje en el que de fuentes muy fiables, decían ellos, de los servicios secretos israelíes, sabemos que lo sabían el plan de Hamás detalladamente, con meses de antelación. Es decir, así. ¿Por qué no hicieron nada o por qué permitieron? Pues puede haber muchas razones. Una, seguro que no es solo una. Quizá un elemento que hay que valorar también es que dentro de este pensamiento supremacista y arrogante, aunque supieran que jamás estaba preparando algo, estamos diciendo todo el rato Hamás, pero fueron varias milicias, no era solo Hamás, era también la Yihad y era también el Frente Popular, que no tiene nada de islamista. Entonces, quizá tenían información, pero no se la creyeron mucho. Porque, a ver, esos desarrapados de Hamás van a conseguir entrar en territorio israelí y nos van a hacer realmente daño. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también, a lo mejor pensaron, bueno, pues vamos a dejarles que entren. Que si nos hacen unos cuantos muertos, nos sirve de excusa. No creo que pensasen que aquello iba a tener la dimensión que tuvo. Porque de algún modo, claro, las dos instituciones más valoradas en Israel, el ejército y los servicios secretos, pues quedaron por los suelos. Y yo espero que todavía no, porque está todo controlado por los intereses de acabar con la población palestina, pero que en algún momento habrá una investigación seria, interna, en Israel, periodistas o quien sea, que saque a la luz lo que ahí tuvo que haber para hacer posible que ocurriera lo que ocurrió. Claro. Manuel, tienes. El tema del antisemitismo, en este caso, lo que has dicho de que es la historia mejor conocida y mejor falsificada,
Hay un trabajo de un historiador israelí también, de Shlomo Sand. Shlomo Sand, sí. Yo llegué a él por un tuit en el que explicaba el mito de volver a Jerusalén, de los judíos. Y no es volver a Jerusalén como tierra, como nacionalidad, no. Es volver para ser... Él contaba que su abuelo, que era polaco, cuando las oraciones de él, sí, que había vendido todo lo que tenía para irse a morir a Jerusalén, porque si le enterraban, creo que es en el Monte de los Olivos, el Valle de Josafat, son los primeros que van a resucitar. Sí. Había dejado a la familia sin un duro, lo contaban. Pero este señor tiene un libro brutal. La invención del Estado de Israel. Exacto. Y tiene brutal porque realmente lo que está ocurriendo en Israel es que una población de origen caucásico está masacrando a los verdaderos semitas. Sí, entonces, todo ello documentado, y dice, esto no lo niega ningún historiador israelí. El problema es que se aparca para no tener que entrar en problemas. Es decir, todo el mito, lo digo por el mito que hacen, pero la pregunta era otra. Has apuntado en Oslo que la Unión Europea, Estados Unidos son garantes de sus acuerdos. Yo entiendo que Estados Unidos corra el coste de imagen de apoyar a un Estado genocida y supremacista, pero no entiendo cuál es el interés de la Unión Europea. Y está metida hasta dentro. Es decir, hasta el punto que me ha llamado la atención que, con tal de salvar a Israel en los deportes, en su participación en los eventos deportivos, está dispuesta a dejar, ha forzado que dejen entrar a Rusia de nuevo. Es acojonante, vamos, con tal de que entre Israel. No, es tremendo. Yo ahí no te sabría responder, porque esa pregunta me la hago yo también. O sea, sé cuáles son los factores psicológicos, lo de la mala conciencia europea, pero si no cuela. O sea, y lo de Alemania me parece gravísimo. O sea, que Alemania esté aludiendo a su mala conciencia por el holocausto y el nazismo para ser cómplice directo, como es cómplice directo de un genocidio, claro, que no es de un pueblo europeo, es un pueblo árabe. Entonces volvemos siempre al tema colonialista. Entonces, lo de la Unión Europea es tremendo, y yo por eso con todo siempre hago la salvedad de que hay grados, y es importante matizar. Afortunadamente estamos en España, y este acto lo podemos hacer porque estamos en España sin ir luego a la comisaría. Porque si estuviéramos en Alemania estaríamos denunciados por antisemitismo y estaríamos... Entonces, creo que no es suficiente, evidentemente, pero que me parece importante, y en ese sentido pues me satisface ser española y no ser italiana en este momento o inglesa, porque al menos España ha marcado otro modo de enfrentar esto, y que tendría que ser más, pues sí, pero al menos ojalá siguieran la posición española los otros gobiernos de la Unión Europea. Yo soy partidaria de, en ese sentido, salir en defensa de la posición española cuando es atacada. Bueno, lo estamos viendo con el señor Trump, que dice que no es muy feliz con España. Es que también la argumentación de Trump es así, de un cerebro de este tamaño, ¿no? O por el gobierno israelí, o por sectores, eso. No sé, que sí, que tiene razón. Bueno, y lo de la población caucásica, eso es muy importante, claro. Es que el sionismo no solo ha tenido que tergiversar la historia de la zona, ha tenido que ocultar la auténtica historia del judaísmo, de las comunidades judías en el mundo. Y el concepto de pueblo judío, si se entiende en el sentido religioso, como decimos el pueblo cristiano, vale, pero en el sentido de pueblo, nación, estado, no. Es que el señor Woody Allen, que todos sabemos que es judío, si le diese mañana un penterre y decidiese irse a Israel, lo podría hacer sin ningún problema, y podría vivir en la casa robada a un árabe o esquilmada a un árabe. Entonces, aquí hay una contradicción que es difícil afrontarla por la acusación de antisemitismo constante y pendiente, que es el concepto de Estado judío es una aberración democrática. Es desde el punto de vista democrático, y el concepto de ciudadanía nos viene desde la Revolución Francesa muy claro en Europa. No puede estar ligado a una condición religiosa. No, eso es... y cuando se habla
por ejemplo, de la solución de un único Estado. Hemos visto, bueno, dos estados se ha hecho inviable por la colonización del territorio donde se iba a levantar el Estado palestino. Y la solución de un solo Estado, democrático, con igualdad de derechos para judíos, no judíos, musulmanes, cristianos, zoroastristas, ateos, es decir, concepto de ciudadanía como la entendemos en Europa. Pues, ¿qué significaría eso? El fin del Estado judío, claro. Y por eso, entre otras cosas, aunque constantemente, no solo ahora, lleva tiempo, con el proyecto de anexionarse Cisjordania, aún no lo han hecho formalmente, porque anexionarte Cisjordania con la población palestina supone que pierdes la mayoría judía y dejas de ser Estado judío. Por eso el tema demográfico siempre hay. Entonces, si se anexionan, que finalmente a lo mejor lo hacen, Cisjordania, lo harán asentando el régimen de apartheid, como está ahora. O sea, una población sin derechos frente a otra población que tendrá todos los derechos. Y eso es lo que está significando el mantenimiento del Estado de Israel por nuestra Unión Europea. ¿Sí? Que se defiende porque es el único democrático de la zona. Bueno, esa idea, claro. A mí cuando dicen, es la única democracia de Oriente Próximo, yo siempre suelo contestar, vale, lo acepto, si me aceptas que la Sudáfrica del apartheid era una democracia. Porque había partidos políticos, había libertad de prensa para los blancos sudafricanos. Bueno, pues trasladan blanco por judío, lo mismo que... y ya está. Entonces, pero hay constantemente, hay mucha mentira, mucha falacia, mucha tergiversación, siempre para ocultar que estamos ante uno de los casos más atroces de discriminación de todo un pueblo por razones coloniales, básicamente, en el que, entre medias, claro que hay argumentos de tipo religioso, social, malas conciencias, lo que quieras, pero al final es una cuestión de hegemonía, de geoestrategia. Yo también quería felicitarte, la verdad que es una maravilla escucharte y bueno, brillante en todos los sentidos y sin un papel, ¿eh? ¡Qué envidia! Bueno, sí. Un papel que puedes tirar horas hablando. Yo soy profesora de Si no sacas de este tema, necesito papeles porque se lo sabe. Este tema me lo sé, sí, pero si me hablas de otro, no. Sí. Y cuando la invitamos en la universidad en donde yo trabajo, y bueno, pues causó muchísima conmoción porque vino a hablar, entre otras cosas, sobre fotografías también que están en el libro, sí, y los estudiantes a mí luego me decían, pero eso era así, es que no, ¿cómo no lo sabíamos? Eso es, por eso la importancia de libros y de cosas como esta. El poder de la imagen, ¿no? Eso es, porque las fotografías son como actas notariales, no necesitas argumentos, mira. Entonces veían las imágenes viendo cómo era la Palestina de los años 20, los años 30, tan avanzada, con sus líneas aéreas, con sus hospitales, sus mujeres enfermeras, profesoras. El tren, fíjate, Jerusalén, Damasco, y fue de lo primero que destruyeron, el Estado de Israel, lo primero que destruyó se sabía, porque no querían conectar con Damasco, ni mucho menos, claro. Pues sí, la verdad que dejó mucho pozo. Porque, pues me alegro. Sí, y te das cuenta de la importancia que tiene el conocimiento, porque como Francesca Albanese también lo resume de manera magistral. Menos mal que existe gente como Francesca Albanese. Nuestra candidata para el Nobel, ¿verdad? Hombre. Y de la mano, obviamente. Y ella lo resume también muy bien, dices que esto hemos permitido esta degeneración hasta aquí por una mezcla de racismo, ignorancia y conveniencia política. Eso es. Y esas son esas tres claves. Sí. Y la ignorancia la ves en eso, que ni siquiera somos conscientes de la mentalidad colonial. Pero los profesores de Derecho Internacional, la propia Francesca Albanese lo reconoce en alguna entrevista en YouTube. Sí. Dice, yo me di cuenta, estudiando el máster, o más tarde todavía, con 30 años, cuando estudió en la Universidad de Londres, SOAS, la de estudios africanos, me di cuenta de que todos los libros que yo había estudiado eran eurocéntricos y que no se hablaba de la raíz del problema, que es colonialismo de asentamiento, que luego ha descrito también en los informes que se basan en la lógica de la eliminación. De la eliminación, Nueva Zelanda, o se hizo
en Australia, es decir, te cargas, construyes un Estado sobre un genocidio. Claro. Bueno, pues claro, fíjate lo que estás diciendo, todos hemos visto películas del oeste, ¿no? Claro, eso se lo cuento a los estudiantes, digo, y Estados Unidos, y se les ponen los ojos como platos. Claro. Dice, pero ¿cómo? Nosotros solo el Holocausto. Incluso estudiantes, claro, que vienen de Austria, me decía una hace 2 semanas. No, el Holocausto, el Holocausto. Nada igual que eso, ¿no? Genocidio, la palabra se inventó después del Holocausto, pero desde la antigüedad hay genocidios. Son muy diferentes, hay muchísimas escalas, muchísimas formas de perpetrarlo, pero es tan antiguo como la historia de la humanidad. No, y luego algo que estás apuntando que es muy... Desde la perspectiva europea, todos tenemos, y además tenemos el cine, la literatura, tenemos muy claro que el nazismo es el máximo horror. O sea, el nazismo no hay nada peor que... Y el Holocausto... Y no tenemos ninguna mala conciencia con el colonialismo. ¿Qué pasó con la población del Congo belga? ¿Qué pasó? Bueno, los indios movimientos coloniales son de este siglo. Son de este siglo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta del racismo. No nos importa lo mismo. Porque las víctimas del Holocausto eran europeos, judíos europeos. Yo pues siempre marco. Luego se extendió a todo, bueno, pero básicamente el drama fue en Europa. Verdugos y víctimas, sí. Toda la deconstrucción decolonial es muy minoritaria. Es muy minoritaria y aquí y además, aunque hagas hincapié, notas que no es lo mismo. Es como, bueno, pero no es lo mismo. El padre de Zoran Mandani, creo que sí, es experto en estudios decoloniales, marxista, tal. Pero, claro, son sobre todo profesores de África, de Asia... Claro, que tienen una experiencia... Pero aquí, claro, de Europa... Bueno, de todos modos, que a veces hay alguna cosa que celebrar, y lo de Nueva York hay que celebrarlo. Bueno... Sí. Además un descarado. Sí, porque además es, fíjate, que un estadounidense pueda decir que es socialista, eso ya es, no solo que es musulmán y todo lo demás, y le hayan votado, sí, eso es. Bueno, lo de Petro, Petro, cuando bueno, claro, Petro sí. Fue magnífico, ¿no? Sí, pero ya tenemos al señor Trump, por ejemplo, con la Argentina, diciendo, si yo votando mi ley, yo les voy a dar... Sí, sobre esto te quería preguntar, yo ahora que has nombrado a Trump, Teresa, lo que pasa es una pregunta que ya está desfasada, está caducada, porque te lo hubiera hecho si lo hubiéramos podido hacer unas semanas esta sesión, era sobre ese plan incierto de... Sí. Pero bueno, yo creo que eso está ya respondido, ¿no? Entonces, por tanto, pero bueno, seguro que tienes algo que apuntar, pero bueno... Pues primero, no es un plan de paz, eso es clarísimo que no es un plan de paz, es una tregua, eso sí. Ha sido un alto el fuego y bienvenido, que es un alto el fuego, porque un alto el fuego siempre salva vidas. Pero nada más, es un alto el fuego que al día siguiente empezó a violarse. Pero digamos que, bueno, está como suavizada un poco la matanza. Están matando, pero un poquito menos. Es así. Y de plan de paz, nada, y ya veremos. No menciona ni a Jordania ni la ocupación. Es muy complicado que se pueda hacer. Eso no. Adelante. No, primero porque no cuenta con la parte más afectada, que son los palestinos, no cuenta con... entre Netanyahu y Trump, y los palestinos no han estado. No están. No se reconoce ni la ocupación. Eso es. Y la ocupación se queda corta. Manuel, aquí. Un paralelismo que lo mismo que la masacre del gueto de Varsovia fue recogida por un grupo, un historiador que creó un equipo, bueno, luego salió, se ha conocido al detalle, está todo documentado. Yo creo que esto va a estar, no solo está documentado por las imágenes, sino que además yo creo que ha servido de revulsivo para que muchos conozcamos parte de las mentiras que los lugares comunes nos han ido creando. Lo digo por mí mismo, claro. Y creo que es generalizado. Y yo veo en las redes que hay auténticas tesis, o sea, auténticos resúmenes históricos que me quito el sombrero. Entonces, eso es nuevo. Sí, y creo que está circulando y la gente está abriendo los ojos y diciendo, pero si yo siempre he creído, uno, que era porque era su tierra, les habían hecho los romanos y volvían, dos, que
que fue porque los nazis mataron todos, que es la otra, es decir, cuando colaboraron con los nazis, que es otra de las cosas que nunca se cuenta, pero bueno, en fin, hay mucha... entonces se está desvelando pues todas las patrañas que han encubierto, bueno, lo que tú has dicho, que lo has expresado, yo creo que inmejorable, que está todo documentado y es acojonante que lo hayan conseguido tener falsificado tanto tiempo. Y yo creo que se está corriendo ese velo. Entonces... Eso es muy importante. Quizás es lo único positivo. El relato israelí se ha ido a la mierda. Pues, o sea, ya no hace falta ese esfuerzo que siempre había que hacer todos los que hemos estado en este tema, de decir, bueno, pues que la víctima es esta, que el agresor es el otro, que los ocupantes son estos, y que ha sido siempre un elemento que para la población palestina es tremendo. O sea, no solo nos están masacrando, sino que tenemos que demostrar que somos víctimas, que no somos nosotros. Y eso ya se ha caído. Yo, por lo menos, hombre, siempre hay sectores inamovibles, porque claro, en torno a Israel, siempre, también porque paga bien, o sea, pero no solo por eso, también hay quien lo hace convencido. No sé. Muy bien, pues no sé si... De todas formas, yo hablaría del libro en el sentido de que, bueno, efectivamente lo he leído y me parece que es muy sistemático y al apuntar los hechos de una forma cronológica, a mí es que me parece que, a veces cuando se habla de la cronología de la historia, pero para mí me parece que da mucha más claridad y es mucho más fácil. Y me parece, no, sinceramente te lo digo, un gran documento, para mí me ha servido para centrarme un poco más. Pues gracias. Muchas gracias. Perdón, María. Que bueno, me gustaría creer que esta movilización que ha habido en la sociedad civil, con lo de Palestina, me gustaría confiar, porque ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Nos parece que hay como ahora mismo como un parón informativo y espero que no sea desmovilización, pero claro, porque además, es decir, ¿qué hacemos? Pero me gustaría pensar que esta movilización que ha habido como nunca por Palestina, que pueda continuar y que pueda tener un efecto, aunque sea, aunque sea modesto, pero que sea constante, ¿no? En este sentido de lo que estamos diciendo, hasta qué punto se ha desvelado la verdadera cara de Israel. Quiero confiar, no sé, pues mira, por la cuenta que nos tiene, depende de nosotros. Quiero confiar en que continuemos con esto y que tenga su efecto. Que tenga su efecto. Lo de que a Israel se le haya vetado aquí y allá, aunque no sea en todos los sitios. Pero quiero confiar en que esto continúe. Bueno, si no continúa, pobrecillos palestinos. El asunto es chungo. Sí, pero por eso es importante no dejar de hablar de Palestina, actos como este. Desmontar, por ejemplo, porque claro, es verdad que ahora mismo parece que ha bajado un poco el... Bueno, porque hay mucha gente que termina creyéndose, bueno, esto ya está encarrilado, hay un plan de paz, ¿no? Por eso es muy importante desmontar todo eso todos los días, ¿no? Todos los días. Y bueno... el ciclo no termina, ¿no? Vamos a continuar. Está grabado, es decir, en la web queda tu intervención grabada y el ciclo va a continuar. Es más, probablemente te volvamos a llamar en febrero para un debate sobre cómo se ha cubierto periodísticamente y ciertas cosas que también habría... Bueno, y creo que, por ejemplo, en la universidad he visto que se va a hacer una especie de tribunal Bertrand Russell, que se hizo tamén con Vietnam. Yo creo que... Y con Irak, ¿no? Sí, con Irak también. El 27 de noviembre se han hecho varios, y con Bosnia... Sí, es verdad, sí. Y así. Pues, bueno. No, hay que estar en todo. Sí, va a ser 26, 27. Sí. Gracias. Gracias.